Y a veces pues, los pleitos no son con los perros de los narcotraficantes o los soldados que andan secuestrando, pues, ¿no? A veces directamente intenciones del gobierno que quiere tomar nuestras tierras para una presa, ¿no? Ahora tienes encima lo de los trenes que trae, y con la nueva ley, pues ya la semana pasada sacaron un decreto que llevan más de 2 millones de metros cuadrados de Quintana Roo, para lo del Tren Maya, porque ahora, pues como ya cambiaron la ruta, lo que habían expropiado ya no les sirvió y volvieron a expropiar, ¿no? Y ya no puedes meter un amparo, legalmente ya no te puedes amparar, porque declararon que era de seguridad nacional el Tren Maya, ¿no? Y se lo dieron a administrar al ejército. ¿Qué chingón nos vamos a meter ahí a parar al Tren Maya, ¿no? O sea, no vamos a enfrentar al ejército. Y eso es al que nos están poniendo enfrente. Lo mismo están haciendo con el tren transísmico, pues, ¿no? Entonces, esto va a derivar en un problema muy fuerte. Yo veo a los compañeros del Istmo bien decididos a dejar la vida y evitar que el tren pase. Pero por el otro lado también veo al presidente, a los empresarios y al ejército bien empeñados en que pase, ¿no? Entonces, todo esto va a derivar mucha violencia, ¿no? Déjame ir con Cristian. Cristian, tu réplica de todo lo que nos dijo Iván, por favor, porque veía que asentías y a veces veía que como que no, por favor. No, de hecho en la mayor parte del tiempo estoy totalmente de acuerdo. De hecho me gustaría expandir algunas cosas. En base a lo que mencionaste tú, justamente en este momento en que se empatan las 4 décadas, vamos a mencionar, digamos, 35 años. Hay un momento en el 85 después de los sismos, es muy interesante como lo que ocurre, porque obviamente, además del terror por la catástrofe natural, también se develaron muchas cosas del México previo al sismo y previo a estas 4 décadas que han transcurrido a partir de ese momento, cuando están recogiendo los escombros, si no me equivoco es en la colonia Doctores, pero también en la colonia Obrera, en los cuarteles de la PGJDF. De pronto se encuentran en lo que era un estacionamiento y en un gimnasio supuestamente de la Procuraduría, se encuentran coches totalmente aplastados, por supuesto, con personas encajueladas y otras en el caso de los gimnasios, gente amarrada a los aparatos de gimnasia, siendo como tortura, vaya. Era un México que no se vislumbraba, que nadie había visto, que justamente tuvo que ocurrir un fenómeno de este caso para que saliera a la luz todo esto. A partir de ese momento, que curiosamente es cuando después de que el neoliberalismo dentro del sistema mundo capitalista se pone en práctica en suelo chileno, posteriormente ya se extiende a todo el planeta, de la gracia de Estados Unidos, por supuesto, y en ese momento también la estructura de poder y el mismo monopolio de la violencia que tiene el Estado se va diversificando y al mismo tiempo se va... ¿Cómo llamarlo? Obviamente de haber estado invisibilizada durante 8 décadas en la historia de México, de pronto se abre a todo y los medios lo van a aprovechar también y se empieza a percibir la violencia de una manera distinta y al mismo tiempo se empieza a visualizar esa violencia que previamente a 1985, por azares de las placas tectónicas, emerge toda esta violencia, ¿no? A partir de ese momento, el México que todos creían en calma, pues por supuesto se aprecia que no era así, simplemente la gente no estaba al tanto de lo que ocurría, porque también como dice el compañero, una cosa es lo que ocurre dentro de las ciudades, que eso no quita que las ciudades sean violentísimas, concretamente la Ciudad de México, eran como fortalezas donde estaban protegidos todo lo que ocurría fuera de las grandes metrópolis de este país, y por supuesto, repitiendo también y continuando con lo que yo dije, tú mencionaste y el compañero mencionó, pues por supuesto hay zonas del país que el crimen organizado está copado y a veces la última solución es que la misma gente se arme. Porque pues obviamente no puede responder, por lo menos en ese momento que es inminente a las armas, no puede responder justamente con palabras, porque hemos visto históricamente lo que ha pasado en este momento. Te silencian y te matan, tienes que responder de la misma manera y van surgiendo autodefensas en todo el territorio nacional que justamente tienen que pues responder de la misma manera, es ellos o justamente el crimen organizado o el crimen legalizado, que es justamente el Estado mexicano y de tradición, porque a pesar de que el presidente de México, López Obrador, y el gobierno federal no persigan justamente a los periodistas, a los defensores de distintas causas, pues
pues por supuesto el crimen en todos los niveles, municipal y estatal, pues justamente sí lo hacen, ¿no? Y por supuesto también la gran plutocracia que controla México, intereses externos. También, por ejemplo, hay un momento muy clave a partir de los años, bueno, finales de los años 80, comienzos de los 90, cuando nuevamente viene una nueva oleada, a partir de 1993-94, con el TLC, que entran aún más de las mineras extranjeras. Es muy interesante porque no nos fijamos también cómo se está importando el terror a suelo mexicano. Obviamente tenemos el caso de la violencia del narcotráfico y todos los crímenes que van de la mano con el tráfico de drogas, pero también tenemos el caso, por ejemplo, de las mineras. Las mineras prácticamente tienen sus ejércitos privados y son mineras que han privatizado el territorio nacional. Y ni siquiera voy a mencionar las canadienses o las estadounidenses. Vemos el caso de las mismas mineras mexicanas, Grupo México, por ejemplo. Además del ecocidio, viene de la mano también justamente los crímenes que paramilitares vinculados a estas grandes organizaciones ejercen en contra de la población. Entonces, y esto se traslada a múltiples niveles, ¿no? Por ejemplo, hablando del huachicoleo, siempre están señalando a la gente que, no sé, a la gente de a pie que empieza a robar combustible justamente porque no les alcanza para meter gasolina a sus automóviles, a sus camiones, ¿no? Pero detrás de esos huachicoleros que siempre señalan, hay una estructura de poder muy profunda que también señala a otras personas. Vaya, a eso es a lo que voy. La criminalidad está en todos lados, ¿no? Nos hemos acostumbrado a verla y eso creo que es lo más terrorífico de todo, que la gente, una periodista asesinada más, un defensor de las montañas asesinado, no sé, en el caso las montañas michoacanas, por ejemplo, o en el caso de los proyectos hidroeléctricos en la zona de Morelos. Es la violencia normalizada y también estar esperando que dentro de las mismas instituciones mexicanas que están más que corrompidas, nacen corruptas, porque también los pilares tienen que nacer de alguna u otra manera, porque no se puede mencionar que la violencia ya que haya comenzado hace 40 años, prácticamente es estructural desde que surge el Estado mexicano. Entonces, a partir de este punto, decir que López Obrador con su llegada va a solucionar absolutamente todo, pues no, López Obrador no ha roto con el sistema, no lo va a hacer, su visión no va mucho más allá y no ve que la misma estructura de poder no es un problema nada más del neoliberalismo, es un problema también estructural del mismo sistema económico, donde el neoliberalismo es un modelo de muchos. Y más allá de esto, es un gran problema, porque cómo te enfrentas a toda la estructura de poder, tendría que haber, además de un cambio social profundo, también tendría que haber un cambio de gobierno radical, no nada más dentro de las mismas instituciones mexicanas que también son corruptas y también corrompen a fin de cuentas, ¿no? Entonces es un problema de larga duración y por supuesto también sistémico. Y mencionar, lo repito, para no verme muy en un sentido tan focalizado en mi país, decir que esto se repite en múltiples contextos en América Latina. La situación, por ejemplo, como lo mencioné hace ratito, de Colombia, es terrorífica. En el caso brasileiro es igual. En Brasil, por ejemplo, hay esclavismo, nunca desapareció el esclavismo. Entonces creo que como latinoamericanos y como mexicanos también notar que hay culpables concretos, sí, por supuesto, hay élites nacionales que prácticamente se benefician de esto, pero también hay una élite en un epicentro fuera de nuestros países que, por supuesto, qué mejor que la violencia se esparza justamente por todos nuestros países para seguir dominándolos y controlándolos. Bien. Cristian, te voy a hacer una pregunta, pero primero se la hago a Iván y quiero recalcar que los dos fue un placer que estuvieran juntos porque, Cristian, tú eres un profundo investigador de las calles de México, pero también eres un profundo investigador de las relaciones internacionales y sabes mucho de lo que está pasando en el mundo. Y esta pregunta, pues quizá tú nos los puedas aclarar. Y Iván, pues Iván es un profundo investigador de lo que pasa en suelo mexicano, pero nunca ha dejado de ver la investigación histórica y geopolítica de también cómo se conforman los poderes. Entonces, la pregunta que voy a hacer, ya la he hecho en otro programa, y parece o puede ser muy estúpida. Y muy estúpida porque a lo mejor quiero hacerlo a propósito, pecar de ingenuidad, o sea, como si fuera un verdadero ignorante, y quiero preguntarlo así, para que a ver qué me contestan, y al final de la respuesta, pues creo que no es tan estúpida la pregunta. ¿Por qué, Iván? Te pregunto primero a ti, ¿por qué, Iván? Y más tú que has estudiado y has visto de cerca la educación y has estudiado a profundidad también
el asunto y la composición de la infancia y los niños. Y te quiero preguntar esto. ¿Por qué en los países nórdicos, por qué en Noruega, por qué en Suecia, por qué en Suiza, por qué en Finlandia, por qué en Rusia incluso, no hay los niveles de violencia y corrupción que tenemos en México? Sí hay en todos lados la violencia, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, en Europa y sobre todo en el norte, yo lo he experimentado, yo lo he visto, puedes dejar una bicicleta bonita ahí en la calle, sin candado, pasa una semana, regresas y ahí está la bicicleta. Pero eso no puede pasar en la Ciudad de México o en ninguna otra parte de México o en muchos lados de nuestra querida América Latina. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Tienen un mejor presidente, tienen un mejor pueblo, tienen más dinero en la bolsa, tienen mejores genes, porque allá se sienten, muchos se sienten de ojos azules, tienen una mejor historia. ¿Por qué nosotros sí nos dejamos atacar por los perros neoliberales y ellos no? ¿Por qué ellos sí, por qué nosotros no? A ver, es una respuesta, es una pregunta muy quizá estúpida, pero nos va a ilustrar mucho, Iván. Mira, yo te decía que la violencia es un proceso mundial, es un proceso humano. La cuestión es que lo que nos va formando como seres humanos violentos es el medio. Como bien dice Eric, te llama así, ¿verdad? Cristian. Cristian. soy malo y mula. Entonces, como dice Cristian, el problema acá es que culturalmente hemos ido siendo avasallados por la violencia de forma permanente, ¿sí? Hay culturas, pues tú conoces bien una parte de Asia, una parte del norte de África, ¿sí? Entonces, son pueblos que pareciera que han estado en violencia desde que nacieron, pues, ¿no? Pero si analizamos el México postcolonialismo, pues también ha estado lleno de violencia desde la colonia hasta antes de la colonia, ¿no? Veíamos, los grados de violencia pues son muy altos durante todo el imperio mexica. En las zonas controladas por el imperio la violencia era muy alta, pues, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que nos aporta el colonialismo? ¿Qué es lo que nos trae a diferencia de la estructura precolonial a México? Pues es esta forma capitalista de entender el mundo, pues, ¿no? Entender el proceso de la ganancia como tal. Pero en Suecia son capitalistas y en Suiza más. Sí, pero no se roban la bicicleta. Es esa forma a la que yo voy, es esa forma violenta de obtener de obtener las cosas, pues, ¿no? Nosotros tenemos un proceso de resistencia cultural de muchos años, pues, ¿no? Una resistencia al poder y ganas de romper con las estructuras. Y hemos sido sometidos y cada vez que se puede, pues le chingamos, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra forma de vivir, ¿no? El engaño, el trinquete, ¿no? Se ha vuelto como una parte cultural de poder obtener a lo que no tenemos acceso de forma natural. Pero también tiene que ver el medio. Yo hace mucho les hacía la pregunta a mis alumnos en doctorado, les decía que a mayor grado de consumo de helados, mayor violencia, que este es un dato real. A ver. ¿Sí? Entonces era un ejercicio de pensamiento lateral. Este es un dato real. Mientras más helados se consume, hay más violencia. A ver. La realidad es que el elemento que falta ahí es la temperatura. A mayor calor, mayor violencia, y a mayor calor, mayor consumo de helados. Entonces esta era la broma que les hacía como entrada a mis alumnos para entender esta parte del pensamiento lateral. Pero digamos que estas formas en los países nórdicos
es muy difícil que la gente tenga el contacto que tenemos nosotros, el roce cultural que nosotros tenemos, ¿sí? Tú vas en Noruega, tú ves caminar a la gente y no sabes si es hombre, mujer o bestia, pues, ¿no? O sea, no le vas a tirar un tiro con bulto porque no sabes quién es, ¿no? La cantidad de ropa que trae la gente, ¿no? Te desdoblas cuando llegas a algún lugar, ¿no? No sé si has estado por allá, pero te tienes que quitar todo cuando entras a la casa. Hay cuartos donde dejas lo mojado. Pero digamos que eso hace que la violencia directa sea menor. Otro dato interesante que te voy a dar, en Bélgica se hizo un experimento para a todos los que salían de las discotecas, se les daba un chocolate. Les dieron un chocolate, esto lo pueden buscar por ahí en San Google. Les daban un chocolate y con eso disminuyeron la violencia y los accidentes en un 40%. ¿Con un chocolate? Chocolatito. ¿Y eso cómo se justifica? De la discoteca. Lo que pasa es que tiene una composición química que genera felicidad, te da más gusto, pues el chocolate es un placebo genial, pues, ¿no? Da felicidad, es felicidad en cacao. Entonces, esto, pues también tiene que ver con los índices de felicidad, de satisfacción. Se dice que los mexicanos son muy felices, pero la verdad es que pues, somos una sociedad de aparentes, ¿no? Esta relación con la muerte, porque yo he escuchado, he leído estudios, ¿no? Que dicen que somos violentos porque adoramos a la muerte, ¿no? Está malentendimiento de nuestro acercamiento con la cultura de la muerte por la cuestión de los muertos y el Día de Muertos y los festejos que tenemos, ¿no? Entonces, hay diferentes características culturales, pero también tiene que ver con pues nuestro acercamiento brutal a los Estados Unidos, ¿no? Que ahí tenemos una resistencia permanente en la frontera, hemos sido despojados permanentemente, pues es muy reciente todo el proceso, y la lucha por el poder que se ha venido dando desde la colonia. O sea, incluso cuando se da la lucha de independencia, no creas que llega un gobierno mexicano, eran proclives a España, pues, ¿no? Poco a poco se fue transformando y realmente no es hasta Juárez que se generó un gobierno que es tendiente a generar un gobierno real nacional, ¿no? Entonces después viene todo el proceso del porfiriato, ¿no? En donde se le vuelve a dar un auge a lo extranjero para pasar a la revolución, en donde hay unas fuerzas que no tenían el poder económico y que adquieren el poder político, sometiendo a quienes tenían el poder económico para adquirir poder económico y someter a los nuevos pobres, siendo los nuevos ricos, ¿no? Entonces esto ha generado una violencia permanente. Yo no podría establecer una causa diferenciada de por qué allá no hay violencia y aquí así. Yo creo que este es un proceso que se ha ido escalando en México, ¿no? También estas cifras, es un comparativo muy interesante sobre la cantidad de periodistas muertos y de activistas muertos. Y resulta que el porcentaje se mantiene. Desafortunadamente, en investigación, contrario a lo que yo pensaba, no es que exista más asesinatos de periodistas y de activistas. Entonces, lo que hay es más asesinatos en general. Quiere decir que se sigue manteniendo uno por cada 1,000 muertos. ¿Sí? El problema es que hay más muertos. ¿Sí? El problema es que hay más asesinados en general. Y la gente que es visible, es decir, los periodistas que están en medios y los activistas que están en las sociedades, se resiente más. ¿Sí? Digamos que son vidas que son más visibles cuando se pierden, que es la de los ciudadanos comunes. Yo por ahí les recomiendo a quien quiera echarse una lectura densa, hice una novela que se llama Luciana, la encuentran de forma gratuita ya en mi Twitter.
Ahí en Luciana narro todo el proceso de violencia de Calderón a través de un personaje de una mujer, hija de un despedido de los compañeros del SME, ¿no? Entonces, los datos que aparecen en la novela son reales, ¿no? Son datos que yo tomo, y se asemeja mucho con todo el proceso colombiano que mencionaba, donde también pues, nos meten a los falsos positivos, pues, ¿no? Calderón utilizó a los narcotraficantes como su cuarta fuerza policíaca, ¿no? Descaradamente, quienes nos perseguían y nos mataban. Yo te puedo hablar de por lo menos 100 compañeros míos muy cercanos asesinados por el narcotráfico, pero mandados por el gobierno, ¿sí? O sea, quien dirigía y nos hacían pasar y aparecían los compañeros como que habían tenido vínculo con algún narcotraficante. Por eso se les llama falsos positivos. Entonces, por eso es que no se nota tanto, pues, ¿no? De hecho, el registro oficial de muertos de activistas del Calderonato es mucho menor que el de EPN y el de AMLO, ¿no? Porque ocultaron muchos muertos como gente del narcotráfico, ¿no? Cuando se presupone que fue un muerto por asociación delictuosa, se deja de investigar en este país. De por sí no se investiga, ¿no? La impunidad es total, ¿no? El 99.9% de los delitos no son resueltos y ni serán resueltos, ¿no? Bajo esta premisa. Entonces yo por eso te digo, no podría haber una diferencia radical entre el por qué allá no hay tanta delincuencia, tanto robo como acá. Si hay una estructura económica diferente, si tienen una calidad de vida relativa dentro de esos parámetros capitalistas, ¿no? Las relaciones del consumo son diferentes. Acá algo que sucedió con el neoliberalismo es que dejamos de ser ciudadanos para volvernos consumidores. Sí. Descaradamente Fox, por ejemplo, llegó a referirse a los ciudadanos como consumidores sin darse cuenta, pues hay documentos. Pues hay una relación mercado-gobierno, pues, ¿no? Entonces ahí está, yo creo que parte de la clave, porque el consumismo genera violencia, la alimentación también genera violencia, ¿sí? Imagínate la cantidad de alimentos procesados, la cantidad de carnes que se consumen, pues, ¿no? Entonces, esto va generando procesos de violencia, tiene que ver absolutamente todo. Y nuestras relaciones culturales son muy fuertes también, son muy intensas. Los latinos, por naturaleza, tendemos a relacionarnos demasiado emocional. Y los europeos, no. O sea, hay un chiste que cuentan los compas allá en la parte nórdica, en donde invita a uno a otro a tomar, ¿no? A echarse una botella de vodka, se sientan y empiezan a tomar, ¿no? Y a media botella le pregunta al otro, ¿y tú cómo estás? Y le contesta el otro, ¿venimos a tomar o a platicar, no? Y él se ríe mucho de ese chiste, pues, ¿no? Se toman. ¿Por qué? Porque no socializan. Entre ellos no socializan, pues, ¿no? Entonces, si no socializan, es difícil ser violento con el otro, pues, ¿no? Claro. Pues aquí nuestras relaciones son muy intensas, ¿sí? Somos muy apasionados. Y además, pues, nos han vendido esa idea también, ¿no? Claro. Pues hay que bajarle a la pasión en ese sentido, tomar chocolates y cuidado con los helados. Oye, Iván, te agradezco muchísimo. Yo sé que te tenías que ir y que tenías solo media hora. Te agradezco mucho. Si te quieres quedar para una cereza, que nos digas cuál podría ser una solución, déjame ir con Cristian. Hice esta pregunta que parecía estúpida porque pues tiene muchas vertientes. Una de ellas es, pues sí, allá no hay violencia o no hay tanta violencia, pero pues también allá están los supercriminales o algunos tienen su dinero bien protegido, ¿no? O sea, no te quitan la bicicleta en la calle, pero ordenan a lo mejor una invasión o ordenan a lo mejor u organizan las rutas del narcotráfico. Pero también quise hacer esta pregunta, Cristian, porque tal pareciera que la gente en la cultura latinoamericana se acostumbró a ver a los gobiernos y a la política como si fueran extraterrestres ajenos al pueblo.
pero pues no son ajenos al pueblo, los políticos emergen de la misma o de la propia sociedad. Y esto viene al cuento con la bicicleta que no se roban en Noruega, porque cuando tú te robas una cosa, cuando tú te robas una bicicleta, un coche, estás manifestando que no tienes el respeto a la identidad del otro, es decir, el otro no es tan valioso como tú y por eso pues me robo la bicicleta. En este sentido, este sería el primer escalón: me robo la bicicleta, después me robo una casa, después me robo no sé qué, después estafo y después mato, porque es parte de los mismos escalones de la violencia. Digo, esto está en los libros de criminalidad. Te pregunto lo mismo que le pregunté a Iván, lo mismo que te pregunté: ¿por qué ellos sí, por qué no nosotros pues no tenemos esa paz, esta tranquilidad que se ve, por ejemplo, en muchas calles de otros países? Que insisto, hay violencia y hay criminales en todos lados, pero desde este punto de vista que te plantea, la cultura es muy importante. Sí, por supuesto, la cultura es muy importante, pero también voy a contradecir ambos, de hecho. Yo creo que son sociedades extremadamente violentas. Las sociedades escandinavas principalmente, bueno, los 3 países escandinavos, sumados si quieren Islandia, los países bálticos, Finlandia también, aunque bueno, no son germánicos. Históricamente son sociedades hiperviolentas. De hecho, algunos de los momentos más violentos de la humanidad eran con las racias vikingas, y comparten una historia igual de violenta. Por ejemplo, en alusión a lo que mencionaban del Imperio Mexica, los vikingos no dejaban de hecho bastantes supervivientes cuando hacían sus racias en Irlanda o en lo que hoy conocemos como Inglaterra. Y siguen siendo extremadamente violentas, pero ¿por qué no es una violencia explícita? No lo es. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, aunque no lo parezca, porque siempre se señala a los países de centro, sur y noroeste de Europa, porque a fin de cuentas son potencias coloniales también. Veamos, Dinamarca, por ejemplo, ¿cómo forjó su poderío Dinamarca? Pues, colonizando saqueo. todo Groenlandia, tal cual. Holanda saqueando a todos, ¿no? El imperio, uno de los imperios más terribles fue, los neerlandeses, los Boer en Sudáfrica, estableciendo junto con el influjo migratorio inglés a Sudáfrica un régimen de terror que se prolongó casi por 3 siglos. Luego los belgas, por ejemplo, yendo más al sur, ya en la Europa central, pues yo creo que el imperio más terrorífico de todos los coloniales, peor aún que el portugués, que los británicos, que los ingleses, fueron justamente los belgas. El reinado de Leopoldo II en el Congo era una abominación, era terrible, ¿no? Y ahora vámonos hablando de el supuesto milagro escandinavo. Son sociedades muy violentas, muy desiguales, que tratan a los migrantes procedentes de Levante, de Oriente Próximo, de Afganistán, de Irán, como basura, tal cual. Sociedades también muy extremadamente radicalizadas. Veamos lo que ocurrió en 2011 con Anders Behring, este sujeto que entró a un campamento creo que del Partido Laborista, hizo una matazón terrible con los preceptos. Sus libros de cabecera eran Mein Kampf y demás basura fascista. A otro país, por ejemplo, Suecia es uno de los países que consideran una economía milagro. Pues es terrible la forma de vida de la población, por ejemplo, de ascendencia siria libanesa. Cada vez van aumentando los crímenes de odio, pero por supuesto no hay una violencia de decapitaciones públicas con México. ¿Por qué? Pues porque tenemos empresas, por mencionar algunas, Volvo, IKEA, de donde extraen sus materias primas. No se pueden maderar los bosques de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, pero por supuesto IKEA sí está en el Amazonas, devastando campos enteros de cultivo, de bosques, justamente para esta recopilación de maderas que van a transformar en sus fábricas ya en el norte de Europa, ¿no? Yo creo que sí son sociedades extremadamente violentas, pero al igual que otras sociedades europeas, esa violencia la depositan en el otro. O sea, claro, son potencias extractivistas, coloniales. Pero, ¿qué ocurre si de pronto, por citar un caso hipotético, digamos que los países de América Latina, del sur de Asia, de Europa del Este, etcétera, logran emanciparse y prácticamente forjan una unión y no permiten que las potencias extractivistas europeas o Estados Unidos ejerzan sus tropelías en estos, ¿no? Pues regresarán a un estado como estaban hace 800 años los vikingos. Esta violencia retornará a sus calles. Yo creo que son violencias distintas. México sufrimos las consecuencias justamente de un sistema económico voraz y
vaya, es muy que parecido. viene de allá, ¿no? Que Ajá, viene de allá. Cristian, por supuesto. yo por eso dije al principio, por eso dije, parece estúpida, pero no dejé de observar que allá están los criminales de lujo, ¿eh? Sí, no, Criminales de lujo. no creo que sea. Pero yo lo que te pregunto es, ¿y por qué nosotros no nos podemos alertar de esto? ¿Por qué no nos podemos defender de esto? Y ellos en su sociedad, gracias al saqueo que le hicieron desde hace 400 años, en su sociedad, en la calle, de a pie, pues no tienen esta violencia. Es porque se cubren con esa riqueza y entonces cuando hay riqueza no hay estas ganas de matar al otro. No, creo yo que en primer lugar hay que, a ver, esto que mencioné de Europa, de la Europa escandinava, creo que es un reflejo de lo que ocurre en suelo mexicano a partir de una clase concreta. Creo que hay una clase concreta que se beneficia de esto, sin duda alguna, ¿no? Que tal cual, que los pobres estén matando, por supuesto, que luego son todos salpicados por la sangre, sin duda alguna, que secuestran un gran empresario, por supuesto, pero en el mejor de los casos para ellos se encuentran ni siquiera viviendo en México, y creo yo que eso es muy importante. ¿Qué puede ser más violento que la violencia generalizada en todo momento a través de la explotación del ser humano? Porque por supuesto está la masacre, está la decapitación, está que alguien se ha desmembrado en la vía pública, pero al mismo tiempo tenemos esta explotación de un ser humano que prácticamente vive con menos de $1 al día, que es más violento que eso. Y que tengan estas personas que supuestamente en el epicentro del mundo, pero al mismo tiempo la élite que controla las élites que controlan nuestros países, que digan que es normal, eso vuelvo a hablar de violencia normalizada, ¿no? Se les hace muy normal que la gente muere de hambre, como también se les hace muy normal que los pobres se maten unos contra otros, ¿no? Creo que hay que entender que la violencia prácticamente lo toca todo. La cultura tiene, por supuesto, muchísimos elementos violentos, pero también tiene muchísimos elementos de resistir esa violencia. Y también mencionar algo, que a veces la violencia es el único escape para que no te violenten. Porque gran parte de los cambios sociales históricamente han sido a través de la violencia, pero es una violencia para detenerla. El problema es cuando esa violencia justamente acaba siendo exactamente igual a la otra, ¿no? Creo que es algo extremadamente complejo que no podemos hablar justamente en una hora, pero creo que hay que quitar esa etiqueta de que los escandinavos son también los británicos, por ejemplo. Te veo los cuernos. Cristian, de verdad estoy fascinado por la clase que nos están dando tú y Iván. Gracias. Nos vamos, Iván, pues ponle la cereza al pastel, por favor. Sí, bueno, estamos totalmente de acuerdo. La violencia es estructural, obviamente es mucho más brutal el proceso del capitalismo que cualquier violencia explícita, ¿no? Y tiene que ver con el origen del mismo, ¿no? Porque me preocupa decir esto, porque Roberto decía, bueno, pero si ellas son capitalistas, la cuestión es que son el otro lado del capitalismo, ¿no? Como bien lo mencionan, sí, pues, tienen el otro lado el sartén por el mango, pues, ¿no? Mira, en mi experiencia concreta, yo creo que la cuestión es hablar de seguridad ciudadana, ¿sí? Ese es dejar de hablar de seguridad pública y empezar a hablar de seguridad ciudadana. O sea, que políticamente se incruste el concepto para sustituir la seguridad pública. Si la seguridad de bienes es prioridad del Estado, te lo digo abiertamente, pero tiene que existir un esquema de seguridad ciudadana. Yo hago una propuesta, incluso está en un artículo que lleva ese nombre, así se llama, Seguridad Ciudadana. Es un ensayo. Hago una propuesta concreta de la organización social para la defensa de la vida, y no solo de la vida humana, sino de la vida, pues, ¿no? Porque pues también la violencia hacia el medio ambiente pues nos está llevando a la extinción, ¿no? Entonces podemos seguir peleando, pero nos queda muy poco tiempo en el planeta para seguirnos peleando porque ya no lo echamos. Entonces, la violencia pues va hacia todos lados. Pues si nosotros no nos organizamos como la parte consciente del planeta a partir de nuestros barrios para contrarrestar esa violencia, para procurar ejercicios. En Canadá hacíamos ejercicios bien interesantes, algo que llamamos Día 21, que era salir a manifestarnos, tomar una calle y hacer una kermés, ¿no?
Esa era la manifestación. Tomamos una calle pública, un crucero importante, y nos montábamos a hacer comunidad, ¿sí? Esa era la idea, que la gente se conociera, que se compartiera, que hiciéramos trueque, ¿no? Esta parte de la economía solidaria que nosotros impulsamos. Qué bonito es eso. Pero en la práctica nosotros, en nuestras comunidades, lo que hacemos es pues organizarnos, conocernos todos, saber quién no es de ahí, y el que no es de ahí saber qué está haciendo, pues, ¿no? O sea, tener esta información. Pareciera un estado policíaco propio, pero necesitamos un elemento radical, como bien se mencionaba, para empezar a cambiar esto. Entonces, tenemos que relacionarnos, regresar a darnos los buenos días, pues, ¿no? Regresar a saludar al otro, a preguntar al vecino cómo está, a desearnos los buenos días, ¿no? Vas a la Ciudad de México y les dices buenos días. Yo hago ese ejercicio siempre, ¿no? Voy en el metro diciéndole buen día a todo el mundo. Y sí, te ven muy raro. Pero la gente tendría que regresar a estos ámbitos de comunicación, ¿no? Cuando se fractura la comunicación, entonces se viene la violencia como ejercicio de comunicación también, ¿no? Para poder decir lo que pensamos o lo que sentimos o lo que queremos. Entonces tenemos que comunicarnos, restablecer estos lazos comunitarios desde el entorno, pues no familiar, no creo en la familia como estructura social, pero sí en tu entorno comunitario, en la forma que tú tienes para socializar y la gente que te rodea, y hablar de esto, hablar del respeto a las personas, al medio ambiente, a todo lo vivo, pues, ¿no? Y empezar a ocuparnos de forma organizada y defender. El problema que tienen nuestras autonomías es que cuando llega el ejército, o llegan las empresas, o llega el Grupo México, ¿no? Que es uno de los que no está chingando por todos lados, pues hay que defender el territorio, no tenemos de otra, pues, ¿no? Y hemos parado proyectos que obviamente no salen a la luz pública. De toda la violencia que generan estas gentes es oculta y se sigue haciendo, pues. Vean lo que está pasando ahorita en el norte, ¿no? Con esta gente. Todo lo que ha hecho pues, los grupos de SLIM también, ¿no? Entonces, para ellos es una forma de conseguir lo que quieren. Y la única forma de contrarrestarlo en inmediato yo creo que es la organización, que es la organización ciudadana, establecer los lazos de comunicación y generar comunidad. Generando comunidad, nosotros vamos a aprender a protegernos, y si tenemos que defenderlo, como bien se decía, pues si nos ponen la disyuntiva de nuestra vida o la de ellos, pues no hay más remedio, pues, ¿no? Claro. El problema es el estado de indefensión en el que nos tiene el Estado. O sea, nos violentan por defendernos, ¿no? O sea, nos dicen, no te defiendas, pues, no te organices, no crees tu autodefensa, no tienes derecho a tener un arma, ¿sí? Porque nosotros te vamos a cuidar y no nos cuidan, ¿no? La realidad es que no es que yo esté a favor de que importemos armas. Yo lo que planteé es que nadie tuviera armas, pues, ¿no? Claro. Pero a lo que enfrentamos es esto. Entonces tendríamos que organizarnos, generar comunidad y restablecer todos los mecanismos de comunicación. Y pues gracias por la invitación. Gracias a ti, Iván. Gracias. Cristian, pues gracias, nos vamos. Si quieres, hay una cerecita, ¿no? Del pastel, esta desacreditación, el sentido de sentirnos superiores al otro a nivel intelectual, económico. Creo que es parte, ¿no? También de esta violencia, y entonces si te elimino tanto intelectualmente como comercialmente, económicamente, pues es otra parte de la violencia, Cristian. Sí, ahorita que mencionaba el compañero Iván lo del trabajo comunitario, bueno, eso existe en México desde justo milenios, desde el periodo clásico, ¿no? Uh-huh. Ahora está muy en boga nuevamente, bueno, nunca ha desaparecido, pero por lo menos en las ciudades, el concepto de tequio, de hacer trabajo comunitario, ¿no?
Que una faceta también del tequio, pues sería, vaya, en algunos casos van y siembran, pintan paredes, arreglan la comunidad, ¿no? Todos juntos, Sí. por supuesto, tomando el Pero espacio público. la comunidad, Iván, es verdaderamente un modelo, ¿eh? Fantástica, sí, es autosustentable y todo esto. Oye, y la solución, Cristian, porque fíjate que un compañero me dijo, no, el modelo chino es lo mejor, ahí no va a haber violencia, pero otro compañero que regresó de China dijo, estás loco porque ahí quieres hablar y se acabó, si no hablas lo que dice el Partido Comunista, te silencian, pero de verdad. Entonces, ¿para dónde, no? Si no, ¿qué modelo hay así que nos proponga una solución alternativa? ¿O es pues cada quien como pueda? Yo no puedo decir a ver, bueno, siendo yo socialista, pues bueno, optaría por caminar hacia el marxismo-leninismo, ¿no? Pero creo que el marxismo también tiene muchísimo de eurocéntrico, y creo que de las principales cosas creo que son necesarias es dejar de atrás todos estos paradigmas eurocéntricos, pero también antropocéntricos. Creo que cada quien puede buscar su propio camino, pero por supuesto creo que el camino vigente hasta este momento, por supuesto dentro del capitalismo, no es la solución. No sé qué nos pueda deparar el futuro, pero por lo menos sé que el pasado y el presente, lo inmediato, no han funcionado. Creo que pueden encontrar múltiples maneras y al mismo tiempo también entender que se ha demostrado, y no nada más me refiero a nivel comunitario, sino también a lo macro, que a fin de cuentas, cuando son una o varias naciones tratando de lograr un propósito, creo que es mucho más sencillo, sin tratar de meterme a las grandes superpotencias. Para dos grandes superpotencias, tratar de contrarrestar a la potencia dominante, llámese Estados Unidos, sus potencias subordinadas, es mucho más sencillo que sea para la República Popular de China o la Federación Rusa, que yendo, vaya, prácticamente solas, como históricamente había ocurrido hasta los años 90, ¿no? Entonces, creo que todo depende de la comunidad, todo depende del grupo y de la persona. Van a encontrar soluciones distintas, por supuesto. Lo que sí sé, y creo que mucha gente lo puede decir, es que el modelo actual, por supuesto que no funciona. Pues te agradezco mucho. Gracias, Cristian, Iván, muchísimas gracias a los dos. Es un placer, ya lo escuchó, y yo creo que los dos están de acuerdo en que una de las cosas por las que hay que empezar, yo creo que es el respeto. Por favor, yo le pido a usted que lo practique, escuche, es muy fácil, póngase a escuchar. Hay que escuchar al otro, escucharlo, no desacreditarlo jamás, escucharlo, tratar de entenderlo y tratar de entender que el otro también es igual que yo y tiene el mismo derecho. Entonces las cosas quizá empiecen a mejorar. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.